Vamos a continuar ahora con la aproximación de ligadura fuerte. A diferencia del caso anterior, la aproximación se aplica a los sistemas en los que los electrones se encuentran muy localizados en la red. Como vimos en el tema de los átomos, los orbitales atómicos se extienden al aumentar su número cuántico principal, n. En esta imagen, para dos átomos que supondremos fijos, en la red los orbitales 2s y 2p apenas alejan lo suficiente de los respectivos centros, aquí señalados en verde. Mientras que el estado 3s está más extendido en el espacio intermedio. En una red periódica como esta, sería difícil decir cuál de los dos átomos correspondería a un electrón observado en el orbital 3s. Entonces hablaríamos de estado deslocalizado. Desde este punto de vista, los electrones deslocalizados es más conveniente tratarlos con el método anterior. Pero en el caso de estar más centrados y el solape de los orbitales con los vecinos sea más modesto, como ocurre por ejemplo en los cristales covalentes, resulta más práctica esta nueva aproximación. La función de onda electrónica total es una función de onda de Bloch, y las componentes espaciales de esta se definen como combinación lineal de orbitales atómicos. Esta última base es una buena elección, ya que los electrones localizados retienen su carácter atómico. El hamiltoniano electrónico a resolver se separa en dos partes. El hamiltoniano atómico propio, que supondremos en el origen, y el potencial que percibiría del resto de la red, que sería una combinación de los distintos potenciales individuales separados, aquí representados en rojo, y la combinación sería la función en azul. Al considerarse el electrón localizado, el primer término es dominante, y el segundo sería una corrección, que representaría el caso en el que el electrón salta de un nodo a otro de la red, y es un tipo de transición que corresponde a los elementos de matriz no diagonales del hamiltoniano, a veces denominados hopping. De la resolución del hamiltoniano se obtiene una relación entre los distintos coeficientes Bn, las energías y una serie de integrales separadas que indican el solape entre las funciones, ya sean locales o con respecto a algún vecino, y el propio potencial perturbativo. Todas ellas son de pequeña magnitud. Así, la ecuación de autovalores se transforma en un sistema de ecuaciones y la solución depende del número de estados atómicos que se involucren en la función phi. Es decir, si solo está el estado S, tendremos una ecuación. Si tenemos solamente el estado P, tendremos 3. El D es un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas y la mezcla igual, va sumándose. Por ejemplo, si fuera S y P, serían una combinación de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Vamos a ver una aplicación analítica del método. Como hemos dicho, la banda formada por el estado 1s solo tiene una ecuación. Despejando las funciones de Bloch en el hamiltoniano, tenemos la parte que depende del átomo localizado, S0, y la contribución de las distintas integrales al potencial. La integral al potencial centrada en el origen, la integral al potencial con respecto a la función del electrón en otra posición R, y así como el solape de los distintos puntos de la red. Estas integrales se pueden calcular por separado de la parte geométrica, que viene representada por la fase incluida en los sumatorios a los vecinos. A partir de aquí realizamos varias aproximaciones. En primer lugar, la función es esférica y esta simetría se puede aprovechar para simplificar el cálculo. También reducimos el problema al quedarnos con los primeros vecinos y despreciando la integral de solape, en este caso aplicada a la red cúbica simple. De esta forma, lo que nos queda es una expresión fácilmente representable. El término beta depende del potencial y actúa como centro de la relación, mientras que gamma es la constante que controla la amplitud sinusoidal de la relación energía-momento y se ensancha a medida que aumenta el solape, el cual aumenta al disminuir la distancia interatómica, como aparece representada en esta imagen esquemática. A la derecha, la relación Ka se describe para la dirección de la diagonal principal K igual a 1, 1, 1. Y el eje está en las unidades de pi. El método de time binding permite separar la parte geométrica del efecto físico del potencial, por lo que estructuras iguales presentan bandas similares. En este caso tenemos el diamante, que consiste en una red real FCC con una base que coloca un átomo en cada intersticio con una posición relativa a un cuarto de la dirección de la diagonal principal. Los átomos del grupo 4 presentan hibridación sp3,
por lo que pueden formar esta estructura, y se diferencian principalmente en los parámetros de red, que afectarán a las anteriores integrales. El caso cualitativo que represento aquí está tomado de un método más avanzado que el die binding, pero en esencia funciona igual. Produce un desdoblamiento de las bandas S y P, cada una de las cuales puede albergar 4 electrones, en función de la distancia interatómica. Al acercar los átomos, la integral gamma aumenta, pero se tendría en cuenta la repulsión nuclear, lo cual modificaría las bandas en la región próxima para dar una zona prohibida intermedia, la cual representaría la energía de gap para los elementos del grupo 4. El diamante de carbono tiene la energía de gap más grande, y al igual que la distancia más próxima. A medida que aumentamos la distancia, los distintos semiconductores semiconductores homogéneos van disminuyendo la energía de salto.